Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy tenemos el texto del malestar en la cultura de Sigmund Freud, escrito en el año 1929-1930, del tomo 21 de la editorial Amororto. Bueno, pues en este texto es importantísimo para el desarrollo del psicoanálisis como tal. Ya habíamos comentado que pues el psicoanálisis no es psicología y que la psicología no es psicoanálisis. Sin embargo, aporta ideas importantísimas, las cuales nutren muchas perspectivas, puntos de vista, investigaciones en psicología. Comienza este texto con una discusión acerca del origen de la religión y Freud comenta que le escribe a uno de sus amigos, Romain Rolland, que él no encontraba el sentido de la religión y la veía como una ilusión, pero que en este de ver a la religión como una ilusión, su amigo lamenta que Freud no pueda ver la fuente originaria de la religiosidad. Le va a proponer que la fuente de la religiosidad va a ser una especie de sentimiento de unión con el todo, de unión con el cosmos, con el universo, al cual va a llamar el sentimiento oceánico. Este sentimiento de eternidad, de no tener límites, de pertenecer al todo, es, vamos, pues un sentimiento como de atadura indisoluble, de pertenecer al mundo, de ser uno mismo con el mundo. Sin embargo, Freud se propone analizar este llamado sentimiento oceánico. Él propone que estos sentimientos son en otro, también se presentan en otros actos de pensamiento, como puede ser la poesía tal vez, o la música, o el éxtasis, el trance, etcétera. Entonces propone que vale la pena hacerle un análisis psicoanalítico del sentimiento oceánico. Se propone entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, que este sentimiento de copertenencia con el todo, de universalidad, pues resulta de un modo algo extraño, porque tal vez el sentimiento más certero que tenemos es el de nuestro yo, el de nuestro sí mismo, el de nuestro propio yo, el sentimiento yo, es decir, que yo soy un ente constituido y que pienso a modo, digámoslo, un poquito cartesiano, ¿no? En el sentido de que si yo pienso, reflexiono, hay alguien que duda, por lo tanto, eso algo que duda de la existencia de lo externo y de mis propios pensamientos, entonces debe de haber algo que lo piense, ¿no? Y llega a la conclusión de que eso algo que piensa es un yo. Entonces, más o menos va de la mano este sentimiento yo y con el pensar que, pues, tenemos certeza de nuestros, solamente tenemos certeza de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de lo que vamos viviendo y experimentando. Este sentimiento del yo hacia adentro, digámoslo, pues continúa y se hace uno mismo con pues toda esa vorágine de sentimientos, de emociones, de sensaciones que poseemos y pues de las pulsiones, ¿no? Para utilizar un lenguaje acorde al análisis que estamos haciendo. Entonces, estas pulsiones, este yo que se une hacia adentro, es decir, de la piel hacia adentro, a todo lo que sentimos, vivimos, a nuestras propias pulsiones, que se va fundiendo con el ello que demanda pues placer principalmente, o la satisfacción de las pulsiones, también el resolver las tensiones, es lo que intenta hacer el ello, resolver las tensiones que siente y pues de ese modo satisfacerlas. Hacia adentro el yo, digamos lo que se funde con el ello. Pero hacia afuera, se propone que hay una clara distinción entre el yo y el otro, lo que está afuera o lo otro. Hay una diferencia entre el yo y los objetos externos, entre las personas que no son yo. Y digamos lo que se encuentra este sentido del yo hacia afuera, pues de algún modo claro. Pero Freud propone que sí es cierto que hay algunas excepciones de este sentimiento del yo hacia afuera. Estas excepciones se dan en un momento no patológico y que pertenece a eso que algunas veces, que a lo mejor algunos hemos vivido, que es el enamoramiento. En el enamoramiento se pierde el sentido del yo y se funde con el yo de otra persona y entonces creemos que yo soy el otro o la otra y ese otro cree que él es yo, entonces hay una función, pero
Este enamoramiento, propone Freud, que tiene una función fisiológica. Ahora, lejos de esta fusión del yo con el mundo externo, es decir, con un otro, se da en otros episodios, pero que pertenecen a procesos patológicos. Estos procesos patológicos en los cuales el yo no se deslinda del mundo exterior a causa de no poner límites concretos acerca del mundo exterior, se incorpora el mundo exterior. Hay una manera incorrecta de trazar esos límites. Ahora, dejando de lado un poquito este yo fundido con el mundo externo que se dan los procesos patológicos, el yo del adulto sí se diferencia de lo externo, de los otros y del mundo en general que está de fuera del sujeto. Pero este yo o esta claridad del yo en diferencia con el mundo externo, pues no puede haber sido así desde el principio. No puede ser que desde el principio podríamos distinguir mi yo o mi cuerpo o lo que yo siento, vivo, pienso y percibo de lo que está afuera, de los pensamientos de los demás o de los otros. Entonces, haciendo una reconstrucción genética de cómo se va desarrollando este sentimiento, se propone entonces que en el bebé, en el niño, en el lactante, el sentimiento del yo todavía no existe como tal, diferenciado del mundo exterior, sino que este sentimiento de yo se funde con el mundo exterior, donde el cuerpo emite sensaciones de parte de los pies, las manos y en fin de todos los aparatos perceptivos que tenemos que hacen que se funda con el mundo exterior. Pero hay otra fuente de excitación externa, que es el pecho materno. Va a ser una piedra angular o va a ser el primer paso para distinguir algo que está afuera porque se separa. No todo el tiempo está ahí el pecho materno. El pecho materno en ocasiones no está, y el niño, para volver a incorporar ese pecho, para volver a incorporar este objeto que lo alimenta, que le da pues la vida o que lo mantiene vivo, ciertamente va a tener que llamarlo de algún modo, de expresar la necesidad de eso que le pertenece, y lo va a hacer pues en primera instancia a través del llanto. Entonces comienza a haber este sentimiento de dolor, de ansiedad, de angustia que viene de parte del mundo exterior. Entonces, de este modo se contrapone por primera vez al yo un objeto, como algo que se encuentra allá afuera y que mediante el llanto puede nuevamente aparecer. Ahora bien, otra fuente de diferenciación con el mundo exterior proviene de reconocer del mundo de afuera sensaciones displacenteras o de dolor, que el principio del placer va a decir, pues esto no me pertenece, esto quién sabe de dónde viene, pero esto no es de aquí adentro, ¿no? El principio del placer va a decir, hay algo allá afuera que me está causando daño, que me está causando dolor, que me hace sufrir, que hace que sienta yo displacer. Entonces se empieza a diferenciar lo de afuera, que causa dolor, que se percibe como algo peligroso, de lo de adentro, que el principio de placer va a demandar que sea solamente pues puro placer, un mundo hedonista. Sin embargo, sabemos que mucho de lo de allá afuera, mucho de lo externo, causa ciertamente placer, y que por más que lo quisiéramos obtener, pues no podemos. Y mucho de lo que causa dolor, de lo que nos hace sufrir, se encuentra netamente en nuestro yo, en nuestro sí mismo, y que es inseparable, y entonces es de origen interno, no lo podemos desasir de nosotros. Al ir indagando y al ir distinguiendo este mundo interno y este mundo externo, pues se va llegando a una conciencia de la realidad, a lo que va a ser llamado posteriormente el principio de realidad, que ayuda a defendernos de las sensaciones que nos causan dolor o displacer o sufrimiento. Y vamos diferenciando que pues estos pequeños matices en los cuales a veces el dolor viene pues desde dentro, y que mucho del placer que quisiéramos allá afuera pues no lo podemos obtener. Sin embargo, esta confusión de atacar lo displacentero dentro de nosotros mismos, atacarlo con estrategias de cómo atacamos el displacer o el dolor que proviene del exterior, esto es lo que va a crear en muchas ocasiones una confusión y perturbaciones patológicas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en una primera instancia el sentimiento de yo o el sujeto incluía a todo, incluía al mundo exterior, aquellas sensaciones de calidez, de seguridad o por ejemplo el pecho, se incluían dentro del mundo del yo. Todo el mundo externo se incluía dentro del mundo del yo. Entonces, digámosle que en una primera instancia había un sentimiento más holístico.
en la primera infancia, que posteriormente, de acuerdo al principio de realidad y al darnos cuenta de estas pequeñas diferenciaciones y matices, con la madurez se va distinguiendo una diferenciación con todo el mundo circundante, con todo el mundo exterior. Ahora, pensando en el sentido que este sentimiento de yo, que es un sentimiento más holístico, más en comunión con el mundo externo, podríamos aceptar este sentimiento oceánico, que ya lo habíamos comentado, que habla acerca de que se siente en unión y en comunión con el todo, con el mundo externo. Pensemos ahora, Freud nos invita a pensar cómo es que este sentimiento infantil, es decir, holístico, oceánico, de comunión con el todo, de universalidad, cósmico, permanece también durante la madurez. Para esto ocupa algunos ejemplos desde la biología, en específico de la evolución, ¿no? Él comenta que pues el cocodrilo, por ejemplo, permanece de esas primeras especies surgidas de la evolución cuando pues gobernaban o reinaban en el mundo, en el planeta, los dinosaurios, que eran reptiles, y que este dinosaurio pues pertenece a animales que en algún momento extinguieron, y a la vez pervive y sobrevive con especies evolucionadas como los mamíferos, y pues en nuestro caso con especies como el Homo sapiens. Entonces este símil sirve para dar de algún modo cuenta que aquello pasado pervive y puede pervivir con lo presente. Hay que tener en cuenta que, superando el error de pensar que el olvidar, el crecer o el madurar significa borrar de plano de nuestra memoria todo lo vivido a lo largo de nuestra vida, podríamos decir que se muestra que no se puede borrar nada de lo que una vez se vivió, y que estos eventos son revividos en momentos apropiados, estresantes, placenteros o displacenteros, y nos orillan a comportamientos en algunas ocasiones de carácter regresivo o en un plano una fijación. Otro símil del que ocupa Freud para ejemplificar esta pervivencia, coexistencia de lo pasado o de etapas del yo pretéritas con etapas del yo, digámoslo, maduras o adultas, ocupa un símil de Roma. En este caso no vamos a ocupar este símil de Roma, sino que vamos a ocupar un símil pues más cercano a nuestro contexto, ¿no? Vamos a ocupar un ejemplo del Templo Mayor de Tenochtitlán, que presenta una superposición de construcciones en las que se observan 7 etapas de construcción, y las cuales no fueron destruidas por cada gobernante, sino más bien fueron ampliadas en este caso. Así, por ejemplo, por nombrar algunos, hoy día en el sitio arqueológico se puede observar, por ejemplo, la Coyolxauhqui, que corresponde a la etapa 4, según la arqueología de construcción, cuando gobernaba en ese entonces Axayácatl. También se puede observar pintura roja en algunas paredes que corresponden a la construcción de los templos rojos construidos durante la etapa 6, cuando gobernaba Ahuizotl, o con las primeras bases de estuco que se encontraban al principio cuando los propios mexicas eran gobernados por otro pueblo. Por lo tanto, y ocupando estos símiles, suponiendo que el templo no sea una construcción, sino más bien un ser psíquico, para ocupar palabras de Freud, y de acuerdo a cómo lo podemos observar hoy en día en las excavaciones de los arqueólogos, que los arqueólogos han realizado, veríamos las distintas fases de construcción. El templo construido por Axayácatl, las ampliaciones de Moctezuma I, las grandes cabezas de serpiente, los templos dedicados a Tlaloc y a Huitzilopochtli, e incluso pues el gran templo, el que llegaron a ver los españoles, con sus más de 40 metros de altura, construidos por Moctezuma II. Bueno, la justificación de este símil radica en que, al igual que en el Templo Mayor y en general en cualquier construcción y ciudad, se sufren de influjos destructores, ya sea por el propio tiempo, por el clima, por inundaciones, por guerras constantes, etc. No permanecen intactos. Así también nuestra memoria no permanece intacta. Sin embargo, se conservan algunas estructuras y construcciones o restos de lo que alguna vez vivió, o de lo que alguna vez, en el caso de un ser psíquico, lo que alguna vez vivió, vivimos, pensamos, sufrimos o experimentamos. Freud se apoya también de otro símil, que es el de nuestro propio desarrollo biológico, según el cual pues también nada queda de aquel embrión que alguna vez fuimos, nada queda de aquel niño o niña que alguna vez fuimos en su estructura, ¿no? Ya está borrado ese niño, pero sigue allí el contenido genético. No podemos decir que aquel sujeto que éramos en nuestra infancia aún existe
exactamente tal cual como hoy estamos estructurados y vivimos. Sin embargo, no del pasado está, digámoslo, eliminado, es decir, no hemos perdido, a lo mejor nuestro brazo no se ha transformado en otro brazo, porque nada de aquello pasado se queda borrado, sino que va incrementando, acrecentándose o perviviendo con posteriores desarrollos. Podemos admitir entonces en conclusión que lo pasado puede persistir conservado en la vida anímica, que no necesariamente se destruirá. Sin embargo, también es posible lo contrario, es decir, que lo pasado sea eliminado a tal punto que no se pueda volver a revivir o reanimar por ningún otro ni por ningún medio. Pero pensándolo bien, esto es más bien una excepción, es decir, el que se borren las cosas es más bien una excepción que una regla. Se convierte en una regla más bien el que el pasado se conserva de algún modo en nuestro presente. Teniendo pues en cuenta que el sentimiento oceánico del que platicábamos al principio tiene una cierta correspondencia con el de fases tempranas del desarrollo de el yo, es decir, cuando había este sentimiento narcisista o de que todo nos pertenece, o de que todo lo exterior y todo lo satisfactorio como el pecho me pertenece y soy uno mismo con eso que me causa satisfacción y placer. Tenemos que pensar cómo es que ese sentimiento holístico, ese sentimiento oceánico, ese sentimiento de unión y de comunión con el todo, cómo es que se liga con la religión, o mejor dicho, cómo es que se liga con el sentimiento religioso. Pensándolo un poquito y reflexionando, ¿acaso este sentimiento religioso, piensa Freud y se pregunta y se cuestiona, será una necesidad humana? Y si es una necesidad humana, el sentimiento religioso, o digamos lo que si hay una necesidad de religiosidad, ¿cómo es que llega a ser una necesidad humana? Al preguntarse esto, Freud también elabora una respuesta, que es la siguiente: que los sentimientos o necesidades religiosas derivan de un desvalimiento infantil, de un sentimiento de abandono, de falta de ayuda, de desamparo. De ahí Freud propondrá que de allí nace una necesidad religiosa, es decir, cuando nos sentimos desprotegidos, cuando nos sentimos abandonados y empezamos a decir, ay Dios, necesito ayuda, o cuando nos sentimos con alguna carencia, con alguna falta. Freud propone que de ahí nace este sentimiento o esta necesidad del sentimiento religioso. Entonces, haciendo un análisis, recuerden que Freud hace un análisis psicoanalítico, propone que tiene más bien un carácter y un origen en una necesidad. Este sentimiento religioso, esta necesidad del sentimiento religioso, nace también en una necesidad, en la necesidad de protección que el padre, la figura del padre, puede aportar o que representa para el infante. Pero este sentimiento no se elimina con superada la infancia, o no se elimina incluso con el padre auxiliador. No se elimina este sentimiento de abandono, de angustia, de incertidumbre. Este sentimiento es constante, que el mundo humano, en la vida en general, pues está llena de incertidumbre. Eventos que no esperamos, eventos catastróficos, eventos emocionantes, tal vez positivos, tal vez negativos, pero hay una cierta incertidumbre. Ante esta incertidumbre, entonces, nace esta necesidad de la religiosidad. Y esta necesidad religiosa nace de una necesidad ante esa incertidumbre, ante esos sentimientos de abandono, o esos sentimientos de estar desvalido, que se satisfacen con la figura del padre. Concluyendo entonces, Freud comenta que este sentimiento de unión con el todo pertenece a un intento de restablecimiento con el narcisismo primario, que no conoce límite. Sin embargo, haciendo una reflexión, y a mí al leer el texto, parece más bien que propone que este sentimiento de unión con el todo, o este sentimiento oceánico, es más bien como un consuelo religioso para calmar el miedo que el yo percibe de la incertidumbre del mundo exterior. Ya por último agrega de algunas noticias de sus amigos que practican yoga, la meditación a través del yoga, que centrando su atención en la respiración o en algunas funciones corporales, principalmente la respiración, se encuentra con nuevas sensaciones y sentimientos de unión con el todo, que a su vez intuye él que puede ser un símil con regresiones de los estados más arcaicos de la vida anímica, es decir, de aquellos sentimientos más
más pasados de nuestro desarrollo. Y así concluye este primer capítulo o este primer episodio o número del malestar en la cultura. Bueno, pues a grandes rasgos y concluyendo un poquito, digamos que el sentimiento oceánico nace de esta necesidad religiosa, y esta necesidad religiosa o este sentimiento oceánico, que es el que origina los sentimientos religiosos, digámoslo fuera de cualquier religión, nacen de esta incertidumbre que se tiene del mundo exterior. Este sentimiento oceánico se propone entonces como un paliativo para calmar ese miedo, y que tiene su repercusión, que tiene su resonancia en aquellas sensaciones infantiles de sentirnos desvalidos y de necesitar el consuelo y la protección de el Padre. Bueno, pues hasta acá el primer capítulo de El malestar en la cultura. Que pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludos.